Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniela Areza. Como siempre les doy la bienvenida a este programa semanal Viajes al Interior, este programa que hace parte del canal de YouTube Parceros por el Mundo. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal y comentar, por supuesto, todas las cosas que ustedes nos quieran decir o preguntar. Estaremos siempre disponibles para responderles. Les recuerdo entonces, ahora sí ya dicho esto, que el día de hoy vamos a tener los tips de inteligencia emocional. Muchos de ustedes nos han estado pidiendo estos tips, así que aquí se los tenemos. Vamos a dividir este programa en 3 sesiones y por supuesto vamos a contar con la compañía de Luz Beatriz Orrego, mi mamá, quien además es coach y psicoterapeuta y nos dará esos consejos maravillosos que nos permitirán tener una mejor calidad de vida. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Luz Beatriz Orrego. Madre, ¿cómo estás? Hija mía, bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, ¿preparada para estos tips? Preparadísima. Listo, empezamos de una. De una. Listo, empecemos entonces. Vamos a tener 3 categorías. La primera es cambiando de foco. Sí. La segunda es técnicas de autoconocimiento. Y la tercera son las técnicas relacionales. Entonces vamos a empezar con cambiando de foco. Listo, empezamos con la primera. Muy bien, vamos a cambiar el foco en esta categoría. Cambiar de foco implica que cuando no sabemos controlar o manejar nuestras emociones, por lo general dejamos que se nos desborden y empezamos a sentir agobio, angustia, ira y etcétera, que ya lo hemos visto en otros programas. Entonces la primera clave es evitar el 2x2, es decir, es evitar el encierro, en lo que llamamos en Colombia estar entre las 4 paredes. Cuando sentimos angustia, agobio, estrés muy alto o ansiedad, incluso depresión, lo ideal es que salgamos de nuestro espacio a dar una caminata tranquila, una caminata mesurada. Incluso si tenemos una mascota, lo podemos hacer con nuestra mascota, pero salir de las 4 paredes y quitar el foco del 2x2. Muy buena recomendación. Vamos con la clave número 2. Desenfocar a nuestra mente y obligarla a jerarquizar, clasificar, ver otros tonos, ver otros colores, y esto nos lo facilita mucho la bisutería, el arte, la construcción, la creación, el diseño, los dibujos, todo lo que sea arte nos va a cambiar de foco. Fantástico. Ahora vamos con la clave número 3. Aunque ustedes no lo crean, los videojuegos que nos retan a ganar o a conseguir alguna meta son ideales para las personas que sufren estrés alto, ansiedad o depresión, porque nos desenfocan de ese estado y nos permiten entrar en un estado de reto, y el reto siempre será ganancia para absolutamente todo y nuestro cerebro lo va a aceptar muy bien y nos va a quitar esa sensación de angustia y esa sensación de agobio. Wow. Bueno, ¿qué tal si empezamos ahora con la segunda parte, la segunda categoría? Claro. Todas estas técnicas de autoconocimiento. Muy bien. Empezamos entonces. Clave número 1. Clave número 1. En el programa pasado identificamos cuál era nuestra emoción primaria más relevante. Si ya la tenemos identificada, es importante que hagamos un listado de las sensaciones, los sentimientos y las molestias que nos puede producir. Tenerla identificada nos va a ayudar enormemente a reconciliarnos con ella y no verlas como nuestro enemigo, sino como nuestra maestra. Ahora vamos con la clave número 2. Clave número 2 es control de emociones, tener una libreta de notas, como cuando en el colegio teníamos un diario, pero ahora ya somos adultos, no vamos a hacer un diario. Vamos a hacer una libreta de notas en la que cada noche podamos, clasificar qué sensaciones o qué emociones sentí hoy, y esto nos va a permitir irlas reconociendo semanalmente, saber cómo avanzamos en ellas o cómo nos encapsulamos en ellas y empezar a hacer un proceso ya más de tipo terapéutico. Entonces vamos con la clave número 3. Muy bien. Aprende a identificar exactamente lo que estás sintiendo y dilo tal cual. No digas que estás depresivo. A veces muchos amigos te llaman, ¿cómo amaneciste hoy? Con la depre. No, no estás con la depre. Acuérdate que la programación neurolingüística es muy importante. El lenguaje en el que nos movemos, la mente no es boba, con la mente no podemos jugar. Entonces no estamos deprimidos. Hoy estamos tristes, no deprimidos.
Hoy tengo un estrés muy alto, estoy estresado, resulta que no estamos estresados, solo estamos agobiados por un asunto en particular y hay que llamar las cosas por su nombre. Vamos con la clave número 4. Si algo en tu vida no está funcionando, haz una lluvia de ideas de las posibles cosas que podrías cambiar. Empieza a evaluar cada una de esas opciones de la lluvia de ideas y seguramente esto te va a dar la oportunidad de definir qué camino tomar o qué rumbo coger en tu vida y en ese reto que debes transformar o cambiar. Eso es cierto, a mí me ha funcionado bastante bien. Funciona muchísimo. Bueno, vamos ahora con la clave número 5. Si estás muy enojado o tienes falta de control de la ira, tienes tu ira descontrolada, coge un hielito y lo pasas por detrás de las orejas o pones tus manos durante 1 minuto en el agua corriente, en la ducha de agua corriente, ojalá fría, y te vas a dar cuenta cómo se reduce el estrés que produce la ira o el enojo. ¡Wow! Voy a practicar eso de ahora en adelante. Es muy buena. Bueno, esa fue la última clave de esta segunda categoría. Ahora pasamos a la tercera categoría, que son todas estas técnicas relacionales. ¿Empezamos? ¡Claro! Listo, vamos con la clave número 1. Si hay una cosa que nos genera agobio y que nos genera angustia, son las malas relaciones que tenemos con las demás personas. Esto normalmente sucede cuando dejamos desbordar nuestras emociones primarias. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, que son nuestras emociones primarias. Entonces, aprendamos a no suponer, no dar por hecho y más bien preguntarle al otro qué es lo que pasa, qué es lo que está sintiendo. No tratar de entender qué siente el otro sin antes preguntárselo. Eso también hace parte de nuestra comunicación asertiva. Así es. Clave número 2. ¿Y qué tal si aprendemos a agradecerle a la vida por todas las cosas que nos da y por los seres amados que nos permite tener a nuestro lado, que entre otras cosas no están obligados a estar con nosotros? Lo hacen desde un sentido del amor y desde un sentido de la generosidad. ¿Qué tal si cada fin de semana nos proponemos llamar a un ser querido o a un amigo y expresarle lo mucho que lo queremos y lo grato que es para nosotros tener su amistad o su compañía? Eso es cierto. Cuando uno está lejos, especialmente, es que empieza a sentir esa necesidad y ese agradecimiento. Cuando uno está permanentemente cerca, no sucede mucho, pero hay que hacerlo. Es muy importante. Ustedes no saben lo importante que es hacerlo antes de que algo ocurra, porque no sabemos si va a haber una ruptura, separación, un duelo más adelante. Es importante hacerlo. Y sobre todo, Dani, que es muy importante también entender que lo que nos duele de la muerte de un ser querido no es que se muera, porque digamos que la muerte es una consecuencia de la misma vida. Lo que nos duele realmente de perder a un ser querido es todas las cosas que no dijimos, todas las gratitudes que no agradecimos y todos los abrazos que no nos permitimos dar. Bueno, esta es nuestra última clave. Les agradecemos a todos ustedes por habernos visto. Esperamos que estas claves hayan sido fructíferas, hayan sido beneficiosas para todos ustedes, que las pongan en práctica. Mil gracias a mi madre, que siempre nos acompaña en estos espacios y nos enseña tantas cosas importantes que necesitamos para ser felices en nuestras vidas y por supuesto para ser feliz a quienes nos rodean. Muchas gracias, mami. Con mucho gusto, Dani, con mucho gusto para toda la gente. Son cosas que se hacen con mucho amor y recuerden que cuando estamos finalizando un año y a puertas de empezar otro, lo más importante es que aprendamos a desocupar el morral de nuestra vida. Dejemos de tener ahí guardadas cosas que ya no nos sirven para nada, sentimientos y emociones que no nos sirven para nada y que no nos están aportando. Así es. Y antes de terminar, me gustaría que nos recordaras tus redes sociales o el correo de contacto para las empresas o personas que quieran contactarte, tener una charla, una psicoterapia o un taller empresarial o una actividad empresarial. Mi correo electrónico es lube, de Luz Beatriz, con B grande, lubeorrego@hotmail.com, y me encuentran en Facebook como Luz Beatriz Orrego Flores. Perfecto, ahí está entonces para que todos ustedes lo anoten y si en algún momento requieren o necesitan ayuda, aquí está. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Chao.